Amigos, les tengo una sorpresa aquí y es para todos los super mega decididos en vivir Internet. Una manera más para facturar en Internet para mí sería que tomes en serio lo que estamos haciendo ahorita, porque les dije, ayer en la mentoría de genios, les dije que todos los días, si me levanto en mi compu y voy caminando, encuentro ideas de $1,000,000. Pero no los puedo hacer todos. Digo, pues en 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Pero siempre encuentro una manera de ganar dinero. El problema es que el tiempo no me da. Y me gusta compartir esto porque seguro que cada vez que comparto algo, alguien dice, no, tengo todo el tiempo del mundo, tengo mínimo 4 horas al día para dedicar a Internet, o sea que dame ideas y yo lo hago, una que te cae bien. Así que decido de dar esto universalmente a la gente como secreto. Y si quieres ir más profundo, si tú eres uno que está dentro de la mentoría de genios, de seguro que podemos ayudarte a terminar al 100% tu proyecto. Mira, no es para todos hacer videos YouTube, pero hacer videos en YouTube sin cara, sin tu voz, eso es para todos. No importa si tienes 90 años, con paso a paso todo el mundo puede hacer esto. Y mira, yo estoy ahorita sacando 2 tipos de extracto de videos. Estamos sacando de videos de motivación porque todo ser humano, si no tiene motivación, tu mente tú das espacio a tu mente a la negatividad. Pero si tú rellenas siempre de positivismo, no hay chance y tus pensamientos son siempre hacia el positivismo. Trucos, ideas de ganar dinero, ayudar a tu gente, todo es positivo cuando tú en tiempo libre no le das chance a la negatividad de entrar. Tú no quieres que entre nunca, ni malas noticias, nada. ¿Ok? Los amigos negativos tampoco. Tú quieres eliminar toda entrada de negatividad en tu cerebro. Pero es difícil para la gente, pero eso se acostumbra. Y aquí mira que hay un canal de motivación en español, se llama Motiversity. Agarre cualquiera, ¿ok? Son de Canadá, esta gente aquí yo veo, pero está en español. Y mira que promedio están, porque es difícil de saber, es un promedio. Juegan entre 4,000, casi 5,000 y 23,000, 24,000 al mes de ganancias. Solo tienen 87 videos subidos, pero en español. Mira la cantidad de gente que les gusta ver videos de motivación. Hay gente que sí les gusta el positivismo y luchan para salir adelante. Eso es uno. Y el canal de ellos está aquí. ¿Ok? Tú puedes apreciar, ver qué hacen. Te lo digo ahorita. Lo que hacen es que agarran discursos dados de gente, sabios, mentores, y lo vuelven una película. A menudo pueden mostrar a la persona sentada y hablando, pero realmente no quieren usar el video de otro. Entonces agarran la voz, la idea, y recompilan todo y hacen una película tipo con esto. Pero es un relato. Entonces tiene que estar escuchando ¿de cuánto? Están promedio de 8 minutos a 10 minutos estos videos. No son largos, pero es un pedazo de película, digamos. Hay otro aquí que son videos cada semana, nuevos videos, no sé si son más de uno. Vamos a tocar videos aquí. No sé cuántos videos son, pero mira, 4, 3, 8, 4, 4. Ok, y vamos a ver chispa. ¿Eso chispa? Chispa. Motivación español. Aquí. 10,000 a 50, no, sorry. 800 a 4,000 mensual. Quizás para algunos, para empezar, está bien. 71 videos subidos, solo 10,000 seguidores. Claro que ¿cuándo van a tener? $500,000, que es 50 veces más.
50 veces más de 1,000, son 50,000 por mes. Quizá no llegarán a esto, pero es una locura esto. ¿Ok? ¿Y qué hacen? Lo ves. Es hasta menos. Pero son discurso otra vez. Es lo que está diciendo alguien que conocemos, La Roca o quien sea, pero lo hacen un poquito como película con videos, extracto de videos de 3, 4 segundos, otro, y una voz, un hombre que habla. Antes, si hacíamos la voz, era muy robotizado. Pero hoy en día, hasta en español, tenemos la voz Paraguay, Uruguay, Argentina, Panamá, República Dominicana, los Estados Unidos, España, Bolivia, Chile, Argentina. Tú puedes seleccionar el tono de voz de estos países. Y además podrías sacar tu propia voz con una app que deben conocer y que explicaré a los genios por dentro. Así que hay varias que lo hacen también, una super wow. Así que podría ser tu propia voz diciéndolo si te gusta tu voz y te hace como locutor. Pero puede ser la voz de quien sea, ¿ok? Pero bueno, no quieres simular, creo que hay que curarse, no usar la voz de cualquiera de verdad. No sé. Así que hay que cuidarse de eso. Yo diría usar la voz normal de un hispano o si no tu voz. Bueno, nos quedamos ahí. Yo usaría cualquier voz, una buena voz. Y mira que no hay cara nada. Y otro canal aquí es, esto no acaba hasta que ganes. ¿Está bien eso? 1 millón de suscriptores. Diferente, ¿eh? ¿A qué hacen aquí? Mira sus miniaturas. El naranja resalta siempre como yo hago, me gusta eso. Fotos bien... son fotos AI. Cuidado. Son fotos hechas con Midjourney o algo similar a esto. Mira, es fácil hacer eso. Yo les enseñé y les voy a seguir enseñando a los genios dentro de la mentoría. Así que eso es súper wow. Es clarito. ¿Y cuántos videos tienen? No sé, pero vamos aquí, vamos a verlo. Tiene 683 videos. ¿Ok? Y mira que están entre 5,000 y 25,000 al mes. Y igual, son videos de, mira, 25 minutos, 15 minutos, 11 minutos, 19. Yo haría seguro de unos 10 minutos seguro. ¿Y a dónde voy con esto? Eso es una fuente de ingreso. Una. Y que tú puedes hacer. Si tu subconsciente dice que no puedes, mátalo. Tú no le permites vivir en tu cerebro. Es un mini demonio que yo llamo yo. Así que tú puedes absolutamente vivir de eso. Aquí mira, la idea principal, eso es una fuente de ingreso, pero que da mucho. No mañana. Si eres empleado, en mentalidad de empleado, más bien, no es empleado, mentalidad de empleado, ¿ok? Tú eres una persona que quiere plata mañana. El emprendedor sabe que afuera de su ganancia o su ingreso de salario semanal, puede levantar un negocio y sabe muy bien con la mente de emprendedor que puede lograr ganar dinero, pero en las semanas, más bien meses que vienen. Porque es un emprendimiento, no es un salario. Lo repito siempre porque, no sé, hay mucha gente que no me escuchan. Porque si me escucharan no dirían eso. Pero, ay, no, eso demora. Es que trato de repetir siempre. El que dice eso tiene mentalidad de empleado. Tiene que decir, no, que perfecto. 3, 4 meses yo le dedico. Igual tengo dinero, gano mi empleo, está bien, eso es mi seguridad temporal. Y yo monto algo. Los negocios son más a corto plazo, no corto mañana, sino a corto mediano plazo. Y largo también, lógico. Así que la idea, mira que nosotros estamos ahorita y vamos a saturar todos los genios, porque tengo gente que hacen eso todo el día. Sacamos resúmenes, no de ellos, resúmenes de mentores que están hablando hasta 1, 2 horas
y nos sacan perlas dialogando, haciendo podcast o hablando una entrevista. Sacamos todo. De la transcripción sacamos todos los puntos claves. Y un ejemplo es así. Yo muestro un pedacito aquí. Mira que vamos con 100 pasos que se sacan dentro de un video super wow. Pero eso no es la transcripción que vas a robar de YouTube. Digamos, tú vas a YouTube y ves un video, lo tocas y vas abajo aquí, tocas la descripción y abajo la descripción tiene... ¿Ellos no lo tienen? Deberían tenerlo. Qué raro que no lo tienen. Vamos a otro video. Momentito. Me voy a poner en mi lugar. Y no, si no voy a ver otro video. O este. No puede ser que nadie haga eso. 8 minutos. Clic, un segundito. Cada día que te despiertes. Ahí está, Show Transcript, ¿ok? Clic, mira, aquí aparece. No lo hizo. Tú puedes copiarlo. Si en el tiempo, copia todo esto. Cada día que te despiertes, recuerda que alguien más no lo hizo. Estás vivo por una razón. ¿Por qué razón estás aquí? Este estudiar tienes una oportunidad. No sé cómo hablarlo, pero la transcripción no es perfecta. Es YouTube que saca eso. Nosotros con un prompt que me costó 6 horas hasta hoy, y empecé anoche. Sí, yo terminé hoy, anoche yo hice 5 o 6 horas. Así que en total son más de 6 horas. Yo hago con un ChatGPT Pro, ¿ok? Yo saco toda la esencia y le estoy sacando los pasos importantes del video. Y eso lo regalo a todos los genios de todos los planes, ¿ok? Y eso es un ejemplo de un video que tiene aproximadamente 100, me imagino casi 100 seguro, pasos. Y mira que cada paso, a la medida que va avanzando el video hablando, paso 19, adaptarse a una nueva forma, a nuevas formas de emprendimiento. Adáptate, no requiere largas horas de trabajo físico constante gracias a las oportunidades digitales. Reflexión. Considera cómo el emprendimiento ha evolucionado y cómo puede aprovechar, bla, bla, bla. Adoptar mentalidad empresarial, trabajar intensamente, crear una estructura empresarial, enfocarse en las ventas, vivir donde te hace feliz. Todos los secretos que da el video. Yo lo que pensé, uno podría agarrar paso a paso, cada paso sería una diapositiva. Cada diapositiva, el tiempo de leer eso por un robot humano no demora mucho, pero mientras que esto se dice, tú pones un video que simula lo que sea. Mira, esto, ¿cuántos segundos? El hombre que sube aquí. Extiende tus brazos y prepara 5. tu corazón para recibir el mejor día, el hoy. Se quedó más que pensaba. Ahora se fue. Mira, este viene. Se viene, va otro. Eso es todo hecho a mano. Se busca pedazo y pedazo y pedazo de video. Un pedacito ahí. Mira, está bonito. Hay una voz atrás que está hablando. No sé si escuchabas esto, espero que no. Vamos a ver la grabación, pero bueno, lo voy a pausar. Pero tú ves lo que está diciendo, que cada 5 segundos viene un video detrás según lo que se está diciendo. Perfecto. Entonces, detrás de esto, tú puedes pedir a ChatGPT, dame un video que podría ser bueno, o tú mismo, tú ves trabajar intensamente, bueno, lo pones una persona que trabaja. Pero no es la respuesta. Pero igual lo pones. La gente, ok, eso no es lo que debo hacer. Ok, ¿qué tengo que hacer entonces? Mentalidad empresarial. Busca un video que tiene mentalidad empresarial. Le sale ideas de la mente. Entonces tú pones un video. ¿Por qué me gusta eso? Porque estos exitosos están muy bien, pero es todo redacción historia. Yo no veo en ningún lado, debe existir, pero yo no veo ningún video de motivación o de lo que sea
que están más al grano, sin relleno, dándote con música buena y paso a paso, esto es lo que hay que hacer. Esto hay que hacer. ¿Tú quieres tener éxito? En no sé qué. Con tus empleados, con internet, con tu esposa. Éxito, éxito, éxito. Digamos que nos quedamos en éxito. Puede ser dieta. Agarras un doctor que habla te educa sobre comer bien. Haces lo mismo y te da el paso a paso. Cuídate con esto, y haz esto, levántate temprano, haz ejercicio, come no sé qué. Lo mismo. No importa el video, no importa el tema, puede ser bebés. Lo que sea. Tú haces un canal de un tema y en vez de ser como los demás, que es una educación larga, aburrida a veces, y entonces al final de todo eso, ¿qué dijo? ¿Qué tengo que recordar? Recuerdan hace una vida que les estoy diciendo que cuando hago Zoom o hago videos, tomen una pluma y tomen notas. Tú vas a una sala de conferencia en vivo donde la gente habla todo el día de 9 a 5 p.m. ¿Y qué haces? Nos dan una pluma y no todos, pero muchos, y un cuaderno, y tú tomas nota todo el día. Porque hay tanto relleno dentro de los videos y las charlas que al final lo que te importa son los puntos claves. Lo que hay que recordar de verdad, los rellenos, el cerebro no tiene tiempo para recordar los rellenos. Entonces, eso no existe. Y podemos ahora hacer canales, tú y yo, todo el mundo podemos hacer canales del mismo estilo que la gente les gusta y quién sabe si no les va a gustar más todavía. Porque ahorita vamos a estar dentro de una clase de gente que no tiene tiempo y quién sabe que la mayoría no tiene tiempo. Todo el tiempo está como sagrado y la pelea en internet de quién va a sacar tu tiempo. ¿Quién va a usar tu tiempo ocupado? Así que creo que esta idea es genial, ya sabes. Y yo acabo de hacer un reporte aquí en Notion, que te voy a regalar, y resumen de videos, después de más de 6 horas trabajando mis prompts de genios, que nos crean resúmenes, creo que se tiene un acento aquí, creo. Me vino tremendas ideas, yo te pongo eso. ¿Cuál sería tu excusa de no hacerlo? Ojalá que no tengas, porque hay un montón de gente ganando dinero. Así que tu excusa, la única que aceptaría yo, es ni sé qué hacer con mi dinero. ¿Me estás diciendo que puedo ganar más dinero? Ya estoy saturado de dinero, no sé dónde ponerlo. Eso debería ser tu única excusa para no hacerlo. ¿Está claro? 2. Paso 1, pues. Abre el resumen de un video que te estamos dando a ti, genio de la mentoría, o utiliza los prompts que yo regalé en la mentoría de genios, que me costó 6-7 horas que hice para los genios. Utilízalo. Yo te estoy dando resúmenes de motivación que necesitamos motivarnos para salir adelante y ganar dinero por internet. Son mis 2 micronichos para ti. Pero tú eres miembro de mentoría de genios, agarra mis 2 prompts, ve mis instrucciones, tienes media hora de video explicativo claramente, vete a bebés, a dieta, a lo que sea, natación, y hazte videos granulares de paso a paso cómo tener éxito en tal cosa. Que sea lo que sea, con tu bebé, tus adolescentes, cualquier cosa. Y 2, crea activos que te van a dar dinero día y noche de por vida. Número 1 es el que te acabo de dar aquí. Canal de YouTube de seguro a lo largo. Tienes grandes posibilidades cuando está bien arrancado, lógico, no es mañana. Pero tú no eres un empleado, mentalmente no eres. Tú eres un emprendedor. Sabes que estás ahí para trabajar 3-4 meses, levantar esto, todos los días subir un video, no hay que poner cara, no hay que poner tu voz, solamente sigues lo que estoy diciendo dentro de la mentoría. Fácil. Si tú eres vivo y no dices, no voy a pagar la mentoría, yo sé todo yo. Perfecto. No entres. No entres en la mentoría. Pero hazlo de todas maneras. Hazlo todo, crea tu prompt
y saca el extracto perfecto con lo que te mostré aquí. ¿Ok? Todo esto, perfecto. De todos los videos, paso 1 a paso 100, 150. Y después tú vas a solamente sacar la foto, la video que va detrás de esto. ¿Ok? Y sigamos con esto. En vez de crear relatos, como todos hacen, vas a crear videos concisos. ¿Ok? Lo que te dije, si el video tiene 125 pasos que tú sacaste con mi prompt, tú vas a crear 127 diapositivas. La intro, la outro y 125 pasos que son 125 diapositivas. Vas a tener un video que te va a dar AdSense, porque hasta 100 y piquillo, tiempo de relatar eso van a ser 10, 20 minutos a veces. Entre más minutos, si la gente les gusta, ¿te diste cuenta? Miles, uno tiene medio millón y solo mire 3 en español. Puedes hacerlo en inglés, porque no es tu voz y no es tu cara, no hay labios. Entonces tú lo puedes hacer en portugués, italiano, noruego, lo puedes hacer en todos los idiomas. Eso no lo puse, lo voy a tener que poner. Así que te acabo de abrir un mundo de plata, porque YouTube te va a pagar en noruego, te va a pagar en danés, te va a pagar en sueco, te va a pagar en italiano, en todo te va a pagar. Solo ábrete un canal de cada idioma, no mezcles idioma, no. ¿Ok? Y a lo largo de tener tus 4.000 horas, ¡boom!, empieza a facturar. Entonces, date tiempo, pero el mismo video que vas a sacar con todas las fotos, los micro videos que tú pusiste 125 veces, solamente deja todo atrás y pon el texto del otro idioma. El otro idioma. Y boom, tú puedes rellenar todos tus canales y tú trabajas prácticamente una sola vez. Un poquito más, pero no tanto más. Un poquito más y tú haces todos los idiomas ya que está. Es increíble. Eso me equivoqué. Aquí yo debería poner hasta 100.000. Porque a lo largo vas a ganar 100.000. Si tú haces 10 idiomas que estamos en EduExpress, con un solo video duplicado en idiomas. Lo peor es hacer el primero. Y eso no es complicado porque, repito, tú vienes aquí, vamos a ir aquí, quitas cualquiera, ¿ok? Quitas esto y solamente pegas esto. Y eso lo puedes dictar. A lo mejor puede decir la voz, no lo pongas, pero la voz puede ser paso 14. Yo pondré un círculo y pondré el número 14 en la película. No paso 14. Un círculo, 14 dentro y título, iniciar la carrera como autónomo. Y texto viene, boom, se va a la otra diapositiva. Reempieza. Paso 15, que es solo el número 15, y vamos avanzando. Una vez que tenemos un patrón, es muy sencillo seguir. Súper fácil. La idea es genial lo que estoy diciendo. Y se hace fácilmente cualquier persona. ¿Ok? Entonces sigamos aquí. Tú puedes tener un blog. Ábrete un blog con tu tienda o tu Ruby 777 o lo que sea. No tienes que gastar mucho dinero en eso. Y hasta nada si quieres. Ábrete un blog wordpress.com que es gratis. Ok, totalmente gratis. Y tú puedes sacar resumen de los videos, la misma cosa, crear artículos súper lindos con una foto llamativa arriba, la foto destacada. Sigue nuestras reglas de oro del SEO. Hoy acabo de publicar, o lo estoy por publicar, ya está listo. Publicar un manual, reglas de oro del SEO. Ok, y va a estar en la sección manuales de genios. Entras ahí y uno de los manuales es reglas de oro del SEO. Todo lo que tiene que hacer y todo lo que nos viene a la mente lo voy a agregar a este manual. Yo estoy apenas empezando, pero hay 5 super títulos y dentro está todo explicado súper lindo. Eso está ayudando. Mira, con apenas lo que acabo de hacer, el señor que entró en mi mentoría de genios entró solamente para esto. Eric, si tú enseñas SEO, yo entro. ¿Entró? Yo le prometí que sí. Tengo experiencia en eso, claro. Y finalmente, hoy mismo me dijo, ya está pago.
$997 ya está pago. Con lo que me acabas de dar en este manual y los secretos que me diste también de ayuda, listo, ya todo sale gratis. Es la tercera vez que me pasa en 6 días. La gente paga 1,000, pero saben que vale 10,000 y más esta mentoría. Conecta tu blog a Google Console para poder rastrear todo la indexación perfecta. Google va a poder indexar mucho mejor si lo conectas. Eso te lo enseñaré dentro de mentoría o lo buscas en YouTube. Crea un artículo al día. Es muy sencillo porque tú puedes solamente pegar. Eso, la idea sería que tú vas a sacar un video, un video de YouTube, extraes todo con mi prompt de genio, extraes todo el reporte completo de los pasos de cualquier video y esto lo volteas en un artículo. ¿Tú crees que existe? No existe porque no es palabra por palabra la transcripción del video. Es rehecho sacando la esencia de un video. Es un artículo, pero no un artículo aburrido, de leer todo el artículo como un libro. No, es limpio. Paso 1, mira, eso es el artículo tal cual. Así será el artículo. En Google, en tu blog. A la izquierda, a la derecha, donde sea, tienes tu sidebar. Tú pones publicidad de AdCombo, de Hotmart, de ClickBank, EduExpress, captura email, y en el centro, ahí está tu artículo. Google indexa esto y tú pegas a AdSense. AdSense, especialmente de dinero, da más dinero. Cuando estás en el micronicho de ganar dinero o de la mentalidad, da mucho dinero. ¿Ok? Así que eso te puede ayudar mucho a ganar dinero con todas redes de afiliación, porque vienen de afuera a tu blog, y además Google AdSense te va a dar plata porque la gente viene a tu blog y está navegando un tema dado. Pero hazlo super SEO como te estoy diciendo en el manual. Boom, 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 boom. Tú puedes también hacer podcast. Es que vas a tener la voz. La voz que vas a crear y la vas a poner en el video, que va a hablar 10 minutos, esa voz argentina, boliviana, lo que sea. En vez de usar el MP3 solamente en el video, usa el MP3, súbelo a Spotify, súbelo a Apple Podcast. ¡Boom! Dentro del podcast, saca algo aparte y pégalo en tu MP3 que dice, visítanos y pon la URL de audio. Deletréalo, si hay que deletrearlo. ¿Ok? Y listo, con esto, tu podcast se puede volver viral y se puede volver a dar plata. Porque en el podcast tú dices a la gente, tú hablas de tu compañía, de tu dominio y que visiten tu dominio. Lo único que tú haces en el podcast. En el dominio es tu blog. Ahí llegan y ven todos los banners. Todo lo que estás vendiendo. Capturando email, todo está en tu blog. Así que hay una sola cosa que tienes que repetir en el podcast. No olvides de visitar mi blog, digamos yo, eduexpress.com. EDU, yo lo puedo decir en caso que se equivoquen, y listo, algo sencillo. Tú puedes comprarte un acortador y tú das un dominio cortito dentro del audio. Y lo dice el robot, no tú. No hay voz tuya, no hay cara tuya tampoco. Eso te digo que es el podcast. Esto no es el podcast que te paga, sino que vienen a tu blog y dentro de tu blog otra vez estás ganando dinero con eso. YouTube Shorts, ahorita sería de 1 minuto. Yo sé que ahorita tiene más tiempo TikTok, Instagram tiene 3 minutos, pero YouTube es 1 minuto. No nos vamos a matar, no te pases de 1 minuto, así que no vas a tener que hacer 2 videos, un solo video, pero este mismo video lo puedes poner en YouTube, en TikTok y Facebook seguro, de pie. Entonces tiene 3 lugares mínimo donde puedes poner tu video. Pinterest también podrías porque pones el short embed dentro de Pinterest. Listo, ya. Entonces, y más. Puedes ponerlo en otras redes, lógico. Pero eso hace que la gente te conozca.
van a tu blog, tu blog, tu blog, tu blog. Si no tienes blog y no quieres hacer blog, pero quieres hacer lo demás, te gusta lo que estoy diciendo, te gusta el canal, blog, no quiero. Eso sí lo puedo hacer, Eric, pero ¿dónde los mando? Cómprate un acortador de dominio y apunta a tu enlace de afiliado de EduExpress. Van a llegar a EduExpress y al llegar, listo, donde sea que dan el email, es tu bebé de por vida. Sin blog. No es obligatorio el blog. Así que, donde en YouTube, en la descripción, abajo del video lo puedes poner chiquitito abajo también, tu acortador, sabiendo que cuando lo tocan, realmente van a eduexpress.com, afiliado no sé qué, la URL tuya de afiliación. Lo mandas a una página en particular que tú quieres mandar, o los mandas a la mentoría de genios. Donde sea que aterrice, no importa, en EduExpress, con tu enlace de afiliado, tú ganas un bebé al instante cuando se inscribe. Después, ya todo lo que comprará en la vida con este email es plata ganada para ti. Entonces, los shorts ya sabes. Y puedes hacer historias también con este texto. ¿Ok? Yo tengo un prompt que voy a regalar a los genios. Mira cómo está pasando eso, qué raro, ¿eh? Yo tengo otro prompt privado que acabo de hacer que agarra esto. ¿Ok? Yo agarro solamente un punto y le digo, créame, y mira lo que hice, se me va, creo que es aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Me crea, el prompt me crea esto. Esto es de un punto, no 14, pero un punto. No vas a pensar que son 5 tips, no. Yo agarro cualquiera, ¿ok? Yo agarro esto, control C, lo pongo y me hago un short por el paso 8. Un short, paso 9. Si son 100 pasos, me estoy creando 100 shorts. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, voy a tener 100 shorts. Los shorts, mira que tiene un título, beneficio, tip, son subtip, porque son 5 tips dentro del paso 9, ejemplo. Les doy tip para que sea un short instructivo, porque a la gente le gusta la educación. Y al final, la final frase motivacional. Y esto hizo que yo fui a Canva y yo lo monté. Y mira que aquí estoy, descubrí tu secreto, tu motor secreto, cómo encontrar, ok, ahí está. Y si vamos a, aquí, descubrí tu motor, cómo encontrar. Ya, eso es la primera diapositiva. 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Finalmente tengo 7 diapositivas. Eso es 2, pero en 1. Mira, realizar, profundizar, conversar. Realiza, profundiza, conversa. Yo tengo mis colores. Atrás puse un video. Mira que el video se mueve. Número 3. Ya está hablando, ¿eh? Y se mueve. ¿Ves? Ahora vamos al otro. Y mira los efectos. Tip número 4. Visualiza tu futuro. Todo con Canva. ¿Cómo sería tu vida si alcanzaras todas tus metas ¿No te gusta? por tus razones personales? Y tú pones tu dominio abajo. Eso es un short que dura 1 minuto. Espero que la voz no me pisó otra vez. Espero. No escucho la música aquí, porque yo bloqueé. Creo que no. Va a estar bien. No se escuchó la música, estoy casi seguro. Pero hay una música también. Mira, hay 2 pistas aquí. La pista de la voz español de los Estados Unidos, suena muy bien. Yo puse una mujer. Y aquí la música de fondo, suavecita, pero motivante un poquito de fondo. Ahora, esta plantilla la voy a dar a los genios. Así que ahorita tú vas a tener 2 como genio.
Lo que vas a tener es que vas a tener un prompt que te va a crear esto 100 veces y 200 y 1000, 2000, 5000 veces. Vas a sacar la esencia, tienes 100 pasos. Cada paso te da un video de 1 minuto. Otro paso 1 minuto. Otro paso 1 minuto. ¡Hey! Es algo muy rutinario, muy sencillo. Te lo está dando solo sin mirar, ya está. Se pasa, tú lo vas a exportar e importar dentro de Canva. Y en Canva tiene la plantilla preparada. Solo cambias el color si quieres rojo, no sé qué, pero tal cual está bien. Pones tu dominio y boom, 1 minuto, ya está. Te explico todo en mentoría de genios, ¿ok? Para que sepas cómo se hace. Puedes innovar y crear también. No te pido de hacer idéntico, todo el mundo va a ser tan idéntico, sería feo. Pero mueve un poco, pone otro color, no sé, puedes mover cosas, escribir de otro estilo, no tan no leíble, tiene que ser leíble. Esforzate que sea, cierra los ojos, lo miras, no hay que forzar los ojos para entender. Eso hay gente que hace eso, está muy mal eso. Tiene que ser una letra limpia, limpia, limpia. Listo. Entonces está buenísimo este truco. Eso era lo que te decía de hacer shorts aquí. Ok. Y también cuando llegó a historia sería similar pero sin voz. Es lo que quería decir también. Esto sería la plantilla video shorts y hago una que no es video, es estática y es solamente diapositivas. 6, 7 diapositivas. Solamente sin música, sin voz, nada, y tú puedes hacer que se mueve solo. Entonces, utilizamos el modo Canva video, de 1 minuto máximo o menos, pero sin sonido, sin nada. Solamente pasa tú pones 10 segundos, calcula el tiempo que te toma por leerlo. Léelo, establece metas con significado. Mira aquí ahorita, ups. Okay. Aquí arriba tengo el 22, 45, 31, 32, 33 segundos. Si tú tienes Mac, tú puedes forzarlo con tu setting de Mac para que salga los segundos. En Windows no sé, quizás sea así. Entonces, igual, tú puedes medir el tiempo de lectura y pon aproximadamente 7, 8 segundos y eso sería como un story. Y listo, eso lo puedo poner en Facebook, donde sea también. Eso es fijo, pero también te trae tráfico. Otra vez. La idea es todo el tiempo traer tráfico a tu blog o a EduExpress, que tú sabes muy bien que nosotros te prestamos un blog. Si tú envías la gente con un enlace de afiliado a EduExpress, ya está tu blog, lo tienes. Nosotros capturamos email al instante cuando viene tu bebé y este bebé es tuyo. Así que cuando le vendemos, tú ganas. Mira que hoy yo hice la distribución de las comisiones y varios están arriba de $100, $200. Estamos apenas empezando. Primer pago. Y la gente, wow, no lo puedo creer. Así que, lógico, están trabajando, mandando bebés y esas ventas, ni un solo ser humano afiliado dentro de EduExpress que le di plata vendió nada. Ni uno. No vendieron nada. Yo vendí durante los 2 meses pasados y ellos lo que hicieron, mandaron a alguien a descargar algo gratis. Y se olvidaron de estos bebés. Lo que hacen es a diario buscan más bebés, para que vengan a suscribir. Listo, suscrito, chao. Otro. La tarea de los afiliados de EduExpress no es de vender, es de mandar un suscriptor más. Y dejan a Eric trabajar, hacer sus videos, sus promociones, y yo termino vendiendo. Y dice, Eric, ¿tú acabas de vender? Sí. ¡Wow! Mi bebé compró. Así la viven todos los días. No entiendo la gente que no entendieron. Yo no los entiendo. Porque eso es único. No tenés que vender y es lo que la gente les cuesta hacer, vender. No, yo vendo. Entonces, despreocúpate de lo complicado de vender, armar una secuencia de email, configurar un autorespondedor,
Todo eso se les complica a la mayoría. Crear un blog, pegar, no. Yo hago todo está. Así que por eso que decía, si tú pones la URL aquí acortada, un dominio cortito que tú te compras, y el .com, no / cualquier cosa. Cómprate si quieres un .com listo, fresco, líquido. No hay / nada là después. Eso es tu marca personal. Cuando tocan esto, o lo escriben rápido, porque es cortito, llegan al final de todo, llegan a tu enlace de afiliado en EduExpress. Ahí tú te aprovechas de todo lo que hacemos, los más de 1000 embudos que tenemos que capturan email, en todos los idiomas. Así que van a empezar a navegar, déjalos navegar. Ellos van en su idioma preferido, van a navegar nuestros artículos, nuestros ebooks, aquí me registro. Listo. No importa dónde es tu bebé. Aunque tu URL es una URL que va a un lugar, no importa después si van adentro de 1000 lugares, al suscribirse, es tu bebé. ¿No es interesante eso? Yo digo que es fabuloso. Y hoy, pagando la gente, yo estoy emocionado de sacar plata de mis ventas, pero honro el afiliado porque es él que mandó el bebé. Busca una red de afiliado que te va a dar de por vida plata por las ventas que la misma red hace, que nunca hacen, digamos que lo harían, y que te pagan y no paran de pagarte. Al contrario, no quieren pagarte. Hacen que un cookie expire. Tan pronto expira el cookie, ya, no hay que pagar al afiliado, se terminó al fin. Si hay ventas de este bebé que nos envió el mes pasado, ya la plata es toda nuestra, porque el cookie expiró. El afiliado en el mundo vive de eso, y pierde plata y no para de perder plata toda su vida. Entonces, tiene que cruzar dedos que el cliente va a comprar dentro de unos días. Y si no compra dentro de unos días, el cookie se fue, se perdió, tiene que volver a buscar nueva gente todo el tiempo. Y Dios sabe que la gente no compra, la mayoría no compra en el primer día ni la primera semana. Ahora están empezando a comprar después de 2-3 meses de ver mis emails, escucharme, seguirme en WhatsApp y Telegram. Ya tengo muchos chats de sus bebés, de tus bebés. Me chatean, ni los conozco, les trato cliente nuestro. Tú ni sabes lo que estoy diciendo a esos clientes, nada. Lo convenzo, boom, viene y compra, y tú, chachín, él quiso algo y vendió a mi bebé. ¿No es fabuloso eso? Yo les voy a repetir, no entiendo el que no entiende esto. No lo entiendo. Es tan fácil buscar, publicar cositas por internet y mandarlos a EduExpress. Una vez que están llegando, déjalos. Que naveguen y que decidan dar el email es su problema. Manda gente a EduExpress. Porque de este lado yo vendo por ti. Yo dije que eso es una pelota de nieve. Y va a crecer y está empezando ya. Lastimosamente muchos van a llorar y van a seguir llorando. Y los que me creyeron en mayo, cuando abrimos, mira que ahora están empezando a facturar cientos de dólares. Y eso va a ir a 300, a 500 por mes, a 1000 al mes, a 2000 al mes. Yo no mentí cuando yo hice los cálculos, pero tienen que poner gente. Deben también la gente confiar. Eso demora 2, 3, 4 meses. Es que muchos, lastimosamente, tienen la mentalidad de empleado. Y ellos, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a facturar? ¿Cuánto y cuándo? Enseguida me delata, me dice, soy empleado y necesito plata mañana. Pero eso no es. Te equivocaste. Eso no es un empleo. Tienes que tocar puerta de negocios en la calle y empezar a lavar platos, a ser un administrador de una empresa, tienes que ser mecánico, vender flores, no sé, tienes que ser un empleado. Y te van a pagar y tú dices, estoy tan mal, ¿puedes pagarme a diario cada vez que termino mi labor diario? Hay gente que te van a decir sí. Eso es donde tienes que estar. Si tú me estás preguntando, ¿cuándo y cuánto? No, te equivocaste, no soy un jefe, no soy un empleador. Es un negocio online libre. Y eso se construye
pelota de nieve, copo de nieve, poco a poco la bola crece. Y mira que ahorita los que me creyeron, que tienen mentalidad de emprendedor, mira que ahorita, wow, no lo pueden creer, es la vida real, hay que entenderla. Y el que no lo entiende, de seguro que es porque no ve videos aquí, ¿ok? No ve esos videos. Dime qué comes, te diré cuánto pesas. Decían en dieta nosotros. Dime qué comes, te diré cuánto pesas. Dime quiénes son tus 5 mejores amigos o cuánto ganan. Cuánto ganan tus 5 mejores amigos y te diré cuánto ganas tú. Si el promedio de ellos son 500 al mes, es imposible que ganas 5,000 al mes. Es imposible. Tú debes estar en el mismo rango de tus amigos. Dime no sé qué y te diré quién eres. Dime qué es un concepto de vida. Entonces, dime qué escuchas y te diré cuánto ganas. Si tú estás escuchando motivación todos los días, 10, 20, 30 minutos, todos los días, y tú cierras los oídos a toda la negatividad que hay en este mundo, hasta la familia negativa, tú no puedes botar la familia. No puedes dejar de beber con un familiar, pero tienes derecho a abrir la boca y decir cállate. Yo no quiero que hables así. Conmigo ya no funciona, porque ahorita soy de motivación. Se van a burlar de ti quizás, pero es tu vida. Entonces, busca videos en YouTube que te explicará cómo hablar a la familia que no entiende. Y te van a decir en YouTube cómo decirles. Yo no sé bien, pero yo lo he vivido, no con parejas, sino con familiares. Y yo ya saben. Ahora la costumbre es, no quiero ser negativo. ¿Sabes, Eric? Ahora se cuidan como jamás tú puedes haber visto eso. Es que si empiezan algo, sí. Y son gente grande. Pero yo digo, a mí me enseñaron lo que te acabo de decir. Si no puede parar de beber con un negativo, dile que pare y que lo guarde para sus amigos y sus otros familiares, pero a ti no lo aceptas. O si no, cortas la conversación y no tienes tiempo y tú encierres y tú empiezas a trabajar, pones tus audífonos y cortas durante una época de mala noticia. O bochinches y sabes que él hizo eso y, ay sí, todas esas cosas, negatividad. Ponte a encérrate y empieza a escuchar cosas positivas. Me dieron eso desde que tengo 21 años y no paro de escuchar motivación. Entonces es un truco que te doy si tienes un poquito un poquito de negatividad. Ay, no, Eric, lo que está diciendo no puede ser. Ay, no, eso demora. Ay, no. El ay, no es un mini demonio que uno tiene en la mente, un enemigo, y él toma placer. ¿Cómo se puede decir en español eso? Él se alegre, está alegre, pues, ¿cómo se va a decir? Se alegre, se puede decir, es alegre, ¿ok? Está súper alegre cuando él te convence a ser negativo y a fallar, y tú le haces caso, y tú fallas, y tú paras un proyecto que te podría dar plata, y él te convenció y dice, a ver, ¡lo logré! El enemigo salta de alegría, la fiesta en tu cerebro. Es así. Lo gané. Yo le dije de no hacerlo y para que falle en la vida y que sea pobre, lo logré, lo paró, se rindió. Ellos adentro están súper emocionados y felices. Ganaron. Tienes que ganar tú sobre la pelea contra ellos. O él, no sé quién será. Es el subconsciente negativo que se supone que está ahí para cuidarte. Mentira, ve videos y tú vas a saber de qué estoy hablando. Está ahí para empobrecerte. Todo lo que te dice de no hacer es complicado, es que él adentro quiere que seas pobre. Es lo que quiere. Y tú lo dejas ganar y ganar y ganar. Para ganarle a él, eso es mental. Vas a tener que ver videos de motivación. Y vas a poder hablarle a la voz interior. Sí, cállate. Y mira que tengo que trabajar hasta el hartazgo. Y tengo que parar de ser una víctima. Y tengo que derrotar la oscuridad. No me voy a detener. Y tú le dices todo eso.
Yo no te creo, no te creo. Y finalmente, a lo largo, tú no vas a rendirte, vas a llegar al final y dices, no es lo que quería, él lo logró. Y después, más lo logras, más finalmente él dice, oye, pero ya no tengo poder sobre él. Le digo de parar, que eso es complicado, eso se pasó de moda, eso era del tiempo anterior, eso le va a pagar en 6 meses. Le digo eso y él no para. Y mira que está empezando a facturar. El enemigo. Entonces lo vas a ganar. Finalmente con esto ya está. Eso demora un tiempo. Pero para eso, mental, tú tienes que tener un mental muy fuerte. Porque él es un mental súper fuerte. El subconsciente. Así que mental a mental, tú tienes que ganar la pelea contra él. Y con eso lo haces con esos videos. Por eso que no paro. Estamos en un mundo de mucha negatividad. Si tú ves eso todo el tiempo, wow. Por eso que también me gusta meterles positivismo. Se nota que la mayoría no les gusta porque si les quiero regalar una cosa, cualquier cosa, les regalo algo que es valioso. Puedo tener 100 pulgares arriba. Un regalo. Listo. Les pongo un video de motivación. 5 o 6 pulgares. Se nota lógico, claramente, que a la gente no le gusta el positivismo. Y después, esa misma gente me dice que no tiene plata. ¿Le ves la lógica? Yo la veo. Es que si tú no amas el positivismo y no estás motivado, no sé cómo haces para pelear contra, no tener poder. Tienes que tener poder sobre el enemigo interior. Y eso se agarra el poder, se adquiere el poder con la motivación. Por eso que mentoría de genios, para muchos estoy seguro que es el peor módulo que hay de 9 días, pero para mí es el número 1. Si no pasas tiempo todos los días con un video de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, si no haces eso a diario, lo demás nunca te dará plata. Lastimosamente. Hay mucha cosa para hacer plata, pero esos videos no escuchas y finalmente tu mente, ay no, eso va a demorar, como decía, y todo eso. Es lo que te va a pasar. Tengo bellezas, tengo lectura, tengo todo para darte secretos. Pero si tienes un enemigo que te dice, no, para, eso es complicado. Al final no vas a ganar nada de todos los módulos buenos que te estoy dando. Porque te faltó utilizar al máximo este módulo que es de videos de motivación. Y no uso solamente uno así, ni sé si tenemos este. Sacamos de todo internet, vemos muchos videos y sacamos los que nos dan piel de gallina. ¡Wow! Eso está wow, lo vamos a dar, tienen que verlo, eso no es pérdida de tiempo, nada. Y además, abajo del video, les sacamos todos los pasos. Resumen listo, masticado. Así que, wow, estamos trabajando como empleados para ti, genio de la mentoría. Vienes en la mentoría y nosotros somos tus empleados. Yo tengo gente y trabajamos por ti. Tú vienes, wow, ¿qué hicieron hoy? Wow, hay más videos y más pasos. Yo voy a seguir eso hoy. Mañana otro video, los pasos. Otro video, pasos. La comida mental. ¿Ok? Eso te va a ayudar bastante. Entonces, ya como resumen, ya sabes, no hay más nada aquí. Espero que este 53 minutos te ha ayudado bastante a entender cómo funciona mi sistema y qué estamos dando. Y creo que es mina de oro lo que estamos dando. No iba a darlo público, pero finalmente mira que esto es un Loom. Lo voy a subir a YouTube. Y el que le gusta esas cosas, pues me chatea. Abajo en la descripción voy a poner mi contacto, Telegram, WhatsApp y la página web. Y la página de Genios si te interesa empezar también. Así que no te puedes perder nada. La mentoría es de por vida. Así que tú vas a estar conmigo el resto de tu vida. Todos los secretos que vienen, te los doy y voy a rellenar eso como loco. Ya decidí no crear más cursos. Así que si tú pensabas tener un curso de tráfico algún día, un curso de no sé qué, yo no tengo tiempo para eso ya. Ya pongo todo dentro de Genios. Vamos a tener tanta categoría y me ves hacerlo yo mismo, filmando mi Loom, mi pantalla. Puedes aprender fácilmente de la manera que yo trabajo directamente.
No sé si lo viste, pero tengo un montón. Ya tengo como 50 horas sobre mi hombro. Es como si estás aquí atrás y estás viendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? Y así estamos. Pero tú estás como ficticiamente aquí. Y tú ves cómo hago. Y yo hablo altavoz y explico todo. Aquí vamos a hacer eso, ¿tú entiendes? Como que te estoy hablando virtualmente si tú estás aquí conmigo. Si no, yo pensaría baja voz. Pero ahora hablo altavoz y tú ves todo lo que estoy haciendo. Es un esfuerzo para mí, pero sé que él que lo va a ver se pone en mis zapatos y me ve trabajar. Es mucho más eficiente así. Así que bueno, muchísimas gracias. Dale un like si te gustó, porque si mira que no hago muchos videos porque a veces no hay muchos likes. Al no tener likes, no les importa. Yo no estoy en YouTube ahora para el dinero de YouTube. Gano dinero de otra manera. Entonces, si tú das un like y veo que vale la pena, yo voy a dar más. Y dime en comentario también qué opinas de esto y qué quieres que desarrolle. Porque puedo ayudar. Eso sin que tú pagarás ahorita mismo, te acabo de dar un montón de trucos para ganar dinero. Literalmente. Lo puedes ingeniar a tu manera. ¿Listo? Lo puedes hacer sin problema. Así que muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.